súper. Ahí está, súper. Ya. Bueno, muchas gracias Nati por la presentación y por la invitación, ya también a concluir este ciclo de micrófono UC con el área de voz, ya, especialmente en el contexto artístico. Como tú bien decías, un poco lo que nos motivó a generar esta instancia de conversación respecto a la voz artística tiene que ver con salir de esa mirada, ¿cierto?, tan centrada en la fonoaudiología, que, claro, nosotras tenemos ese sesgo profesional, ya, y me encanta el estudio, ¿cierto?, desde el punto de vista más científico respecto a la voz, pero creo que es súper necesario expandir esa mirada, esa perspectiva a otras disciplinas que también trabajan en el área de voz, ¿ya? No tal vez desde esa mirada tan fisiológica o tan científica, pero desde una mirada que finalmente viene a contribuir también a la formación de personas que trabajan con su voz en un contexto artístico, ¿ya? En esa misma línea, ¿cierto? Bueno, tú ya nos presentaste a las tres, pero quiero contextualizar un poco, ¿cierto?, de dónde viene también esta necesidad, ya esta necesidad de integrar las miradas o de integrar las perspectivas. Fernanda y yo actualmente estamos trabajando, ¿cierto?, en un contexto de campo clínico en el Campus Oriente, ya de la Universidad Católica, y estamos trabajando con estudiantes de teatro y Fernanda también con algunos estudiantes de música y canto. Entonces hemos tenido la gran fortuna y el honor de contar con Gala en unas instancias, ¿cierto? Y contar ahora con ella también, que para nosotros es súper gratificante, de poder nutrirnos de lo que ella sabe, ya de lo que ella realiza con sus estudiantes, de cómo los entrena, de cómo se explora la voz, como tú dices, también desde un contexto mucho más corporal, desde el movimiento, por ejemplo, y también desde el abordaje y la exploración de las emociones, que a mí me parece que es súper necesario, especialmente cuando son estudiantes que trabajan en ese ámbito, ¿ya? En el fondo ellos comunican con sus emociones. Por lo tanto, acá la idea es diversificar esa mirada a la que tal vez desde una mirada científica o fonoaudiológica no estamos tan cercanos, ¿cierto? Y poder entender cómo esto finalmente confluye en el trabajo integral que va a formar principalmente en el ámbito pedagógico y académico de los estudiantes tanto de teatro como de canto y música. Así que sin extenderme mucho más y también ojalá motivando a que todas las personas que se están conectando ahora y que tal vez se puedan conectar más adelante, vayan también participando de este conversatorio, que no sea una exposición o que cada en el fondo integrante del panel exponga su punto de vista, sino más bien que vayamos construyendo una conversación y si surgen dudas, quieren hacer las preguntas ya sea escrita o a través del micrófono, que simplemente nos vayan avisando, ¿ya? Ahí no sé si tú, Natalia, cómo lo vas coordinando, nos vas a avisar o esperamos solo hasta el final. Yo ahí les voy comentando si es que surgen preguntas. Algunas preguntas. Ya. Perfecto. Entonces me gustaría primero abrir un poco la discusión, ¿cierto?, respecto a este panel que tenemos hoy día, en cuanto a las experiencias personales y profesionales que tienen acá tanto Fernanda como Gala, y yo también me puedo incluir. ¿Cómo han ido finalmente ustedes, chicas, trabajando desde el punto de vista artístico, ¿cierto?, la voz con sus estudiantes? No sé si a lo mejor Gala puede comenzar, ya que ya tiene Es harto, más harto que viejita. aportar en esa área. Y después Fernanda también puede complementar con su perspectiva. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo hace muchos años que me siento muy feliz de poder colaborar en conjunto, ¿cierto? La Escuela de Teatro con la Escuela de Fonoaudiología UC. Y ahí estamos siempre soñando con que un día se nos sume también otorrinolaringología, así como más activamente, y kine también. Entonces ahí vamos a seguir trabajando para que eso y ya quedó grabado. Entonces, em, contarles.
también contextualizar un poquito que desde 2017, ya con este año son 6 años, que estamos cumpliendo con el convenio de colaboración entre Fonoaudiología UC y la Escuela de Teatro UC, que también se sumó el IMUC, ¿cierto? El Instituto de Música de la universidad. Pero bueno, esto comenzó con una conversación sobre cómo no vamos a dialogar si estamos tratando el tema que nos convoca, ¿cierto? Que es la voz desde diferentes lugares y miradas, pero finalmente el fenómeno es el mismo y sobre todo cuando hacemos foco en el uso de la voz profesional o la voz artística, como es el caso tanto de la Escuela de Teatro como del IMUC. Bueno, pero no voy a hablar por el IMUC, a pesar de que yo también estudié en el IMUC, porque tengo doble militancia, pero por ahora voy a hablar por la Escuela de Teatro. Entonces, ya hace mucho rato que empezamos con esta colaboración. ¿En qué consiste esta colaboración? Porque la gente no tiene por qué saber, la gente en sus casas también no tiene por qué saber en qué consiste esta colaboración. Es un convenio que celebramos en 2017. Como decía Tamara, tiene que ver con un campo clínico, pero siempre hemos soñado con que no sea solo eso. Tampoco la gente tiene por qué saber lo que es un campo clínico. Entonces, Tamara, ¿podrías referirte brevemente a lo que es un campo clínico? Porque también hay gente de teatro aquí, entonces Sí. no necesariamente lo saben. Sí, bueno, el contexto de campo clínico en el que trabajamos Fernanda y yo allá en el Campus Oriente, ¿cierto? Es un lugar de atención para todos y todas estudiantes que requieren o necesitan algún tipo de intervención vocal, ¿ya? Puede ser desde una iniciativa propia, una inquietud personal, o puede ser también desde la sugerencia de sus profesoras, ¿ya? En este caso, Gala también nos ha contribuido mucho en ese sentido. ¿Y qué es lo importante, Tamara, de que ustedes estén en campo, o sea, in situ? Porque Claro. nosotros también podríamos como derivarlos a la escuela de ustedes y ya vayan para allá, ya están todos los equipos. ¿Cuál es la importancia de que esté en terreno? Claro, finalmente ellos tienen el acceso ahí mismo, ¿ya? Ellos están en el fondo en su escuela, tienen el espacio, tienen el acceso, ¿cierto?, a la intervención y al mismo tiempo nosotras, en el caso de Fernanda y yo, ¿cierto?, también nos vemos muy beneficiadas porque tenemos la oportunidad en el fondo de acercarnos un poco más a lo que ellos realmente están haciendo en sus clases. A veces los escuchamos simplemente, otras veces tenemos la oportunidad de ver cuáles son sus clases y ver sus entrenamientos. Incluso hemos visto presentaciones. Ya el otro día yo justo tuve la fortuna de estar allá en el campus cuando se estaba haciendo una actividad vórtice. Y estuvo súper interesante porque habían muchas exposiciones de distintos ámbitos, algunos más ligados a la música, otros más ligados al arte, a las artes visuales, otros más a las puestas en escena, ¿cierto? Teatrales. Entonces, eso para mí también ha sido muy enriquecedor poder observar finalmente in situ, ¿ya? Todo lo que ellos hacen, todo lo que ensayan, todo lo que tienen que hacer para montar, por ejemplo, una escena, una muestra. Así que creo que todo el contexto finalmente de campo clínico en Campus Oriente, que es un campus ligado, digamos, de manera mucho más estrecha al arte que los otros campus, creo que ha sido una experiencia muy positiva, tanto para nosotras como también para los mismos estudiantes del campus. Claro, a eso justamente me refería cuando decía que nosotros desde un comienzo habíamos soñado con que no se remitiera solamente a la idea de campo clínico, como que yo me traslado para allá y hago las atenciones, sino que pudiéramos beneficiarnos todos del diálogo que se genera. Es decir, no solamente en la historia de estos 6 años las y los fonoaudiólogos han podido, por ejemplo, ver ensayos, ver clases, ver muestras, sino que también hemos desarrollado, por ejemplo, evaluaciones colaborativas en las cuales eh, los fonos, por ejemplo,
entran ya a retroalimentar y a incidir en la ponderación de una evaluación respecto de criterios que ellos pueden manejar, por ejemplo, mucho más específicamente que lo puede manejar el profe o la profe de voz, por ejemplo. También hemos generado investigaciones en conjunto, hay artículos publicados y que tienen siempre, está retroalimentándose la cosa porque tienen que ver también con el quehacer en aula, con el desarrollo de nuevas metodologías de aprendizaje y enseñanza, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que a mí más me llena de este convenio, es que realmente hemos podido, yo creo, darle más sentido a esta idea de solo, me traslado para allá y entonces doy la atención allá para que sea como más asequible o cómodo, o no sé. Sino que verdaderamente es intentar hacer una inmersión en este mundo en el cual la voz que tú tratas también se desempeña. Entonces, muchas veces cruza la sala de terapia y cruza el aula la necesidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo mando un estudiante con una necesidad a la sala de terapia, llamémosla así, ¿no es cierto? La consulta, no sé cómo llamarle. eh, y ahí algo pasa y viene de vuelta, por ejemplo, otra necesidad al aula, como ya, tú expresa esta necesidad en el estudiante, nosotros la trabajamos, pero te pedimos que mientras el estudiante esté desarrollando esto, se eviten estas prácticas y se potencien estas otras. Entonces, realmente vamos trabajando en conjunto y que yo creo que es a lo que debe apuntar cualquier tratamiento o cualquier vivencia terapéutica en realidad es finalmente para que la persona logre insertarse en el contexto en el que se desempeña, sea, por supuesto, si es un problema de salud general en su contexto de vida, pero como este entre comillas, una dificultad que tiene que ver con la salud bucal, pero que va a impactar en el ámbito profesional o de estudio en este caso, entonces es muy pertinente que estemos como en este globito. Bueno, tengo muchas más cosas que decir, pero no quiero ser latera, así que dale Fernanda y después vamos conversando. Claro, creo que han abordado súper bien como lo que es nuestro trabajo en general en el Campus Oriente y que la verdad ojalá fuera así siempre la transdisciplina, porque al final no solamente el profe de voz, nosotras las fonoaudiólogas, todos trabajamos al final para el mismo objetivo que es como el bienestar general del alumno y que también es un bienestar que tiene que ver con la parte emocional. Como decía Gala, siempre es bonito soñar, a mí me gustaría quizás más adelante, obviamente que tuviéramos como más comunicación con otorrinolaringología, con psicología quizás, y que se dieran como estas mismas dinámicas que ya tenemos armadas desde hace tanto tiempo en el Campus Oriente. Y sí, en realidad todo este trabajo que tenemos es una simbiosis que termina siendo muy enriquecedora para nosotros como profesionales, para los estudiantes en su internado y además para los mismos estudiantes que hacen las veces de nuestros pacientes. Es un ir y venir. Todas estas actividades a las que Gala y la Escuela de Teatro nos han abierto la puerta, como sus muestras, sus exámenes, finalmente terminan por, yo considero, haciendo la diferencia en el proceso formativo de nuestros estudiantes en la carrera de fonoaudiología. Entonces sería maravilloso que esto siguiera abriendo como más, a más áreas. No sé qué les parece a ustedes. Se puede soñar. Sí, sería súper interesante. Yo no tenía idea lo de kinesiología y me sorprendiste con eso, Gala. Me repico los torros un poco, pero es un proyecto de investigación que estoy comenzando a caminar con una colega de ustedes. Ya, ya está interesante, me gusta. Sí, no, yo creo que siempre esta es una opinión que no solo tengo en relación a mi formación académica, ya, sino que en general en la mayor parte de las cosas. Siempre creo que la forma de aportar nuevos conocimientos debiese ser desde distintas áreas, ya, porque finalmente cuando uno solo se queda en lo suyo,
Sí, puede obviamente seguir a lo mejor perfeccionando cosas, indagando, investigando ya cosas muy puntuales, pero creo que justamente esas cosas que salen un poco de lo obvio son las que más sorprenden finalmente. Entonces, creo que cuando podemos complementar con otras profesiones o con otras disciplinas o con otras ocupaciones, es donde más crecemos finalmente como área. Yo creo que es súper necesario tener esta conexión, como menciona Gala y Fernanda, porque finalmente todo apunta hacia un objetivo en común que tiene que ver con el bienestar tanto a nivel de salud, ya de salud vocal, como también de la performance, ya del rendimiento, por ejemplo, en el contexto académico y también a futuro ya profesional. Y no solo eso, sino que también tenemos que ocuparnos también de las inquietudes a nivel psicoemocional, por ejemplo, que a mí me ha tocado verlo un montón. No somos psicólogas, ya siempre se cae un poco en el mismo discurso, pero muchas veces tenemos que también hacernos cargo de ese tipo de dificultades que son transversales finalmente a todas las personas. Entonces, yo creo que el trabajar con personas independientes del área siempre tiene un poco de eso, ya una mezcla interdisciplinaria que es muy positiva de conjugar. A mí me gustaría, un poco por lo que ya me he podido nutrir desde la experiencia en Campus Oriente, que a lo mejor tú, Gala, nos podrías también como em, aportar en qué cosas se diferencia un poco la atención fonoaudiológica, que yo sé que tú ya sabes más o menos en qué consiste, como cuál es el cambio de mirada o de perspectiva que tiene el trabajo de la voz en teatro. Sí, por supuesto. A ver, hay dos cosas que yo creo que hay que comenzar diferenciando, pero que a mí no me gusta diferenciar. Entonces voy a explicar primero por qué hay que diferenciarlas y después por qué no me gusta que las diferenciemos. Primero, existe un lugar, una mirada del trabajo vocal que pudiéramos llamar técnico. Y la gente siempre hace alusión a esto, ¿no? Es que esa es la técnica, ese es un abordaje muy técnico, te estás enfocando en la técnica. ¿Y a qué se le llama esto de la técnica? Parece que es como lo que tengo que hacer con el cuerpo para que mi voz responda a una demanda, en este caso artística, performativa. Y hay otro espacio que podríamos llamar el interpretativo, aunque hay harta controversia sobre este término de la interpretación. También, para hacerlo más transversal, podríamos llamarle el expresivo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que normalmente se mira de esta manera en el trabajo vocal, ¿cierto? Entonces, en lo técnico sería como lo que yo hago para que la voz responda, y lo expresivo sería entonces cómo esta voz está al servicio de la comunicación de un contenido, y en este caso es un contenido sensible porque estamos hablando del arte. Entonces, es un contenido que normalmente evoca una emoción, un estado, además de imágenes que puedan tener cierta coherencia con el discurso artístico. ¿Ya? Entonces, normalmente, no sé si les suena esta cosa, así como estas dos áreas, ¿sí? Ya, es súper típico que la gente diferencie así, pero a mí no me gusta que lo diferenciemos. Creo que es una mala costumbre, porque en realidad es imposible que nos expresemos escindidos de un contenido, escindidos de un estado, de una emoción o de querer comunicar, porque el sonido nace en el humano, nace en el universo también con este impulso comunicativo. Bueno, aquí se me podrían tirar encima todos los filósofos y ahí discutir a años, pero digamos, en el contexto en el que estamos hablando, yo te podría decir que eso es ampliamente aceptado. Entonces, de repente la gente dice, pero es que tu trabajo es muy técnico. Pero ¿cómo muy técnico si estamos trabajando con un contenido artístico? O sea, finalmente
Ya, no, pero es que yo me enfoco solamente en lo expresivo. Pero ¿cómo te vas a enfocar solamente en lo expresivo si está, ya de acuerdo, pero ¿qué está llevando eso expresivo? Es una voz y esa voz está alojada en un cuerpo y ese cuerpo tiene que poder responder a una forma, ¿cierto? Que tú estás proponiendo a través de tu creación vocal. Y si no puede responder, es una voz estresada, es una voz sufriente, es una voz que no está cómoda. Entonces, por eso es que siento que no es bueno separar ambas cosas, ¿sí? Pero es difícil también tener esto en cuenta todo el tiempo, porque claro, hay un momento en que tenemos que ir a, por ejemplo, a sonar con una vocal, con un sonido cómodo, completo y vibrante, por ejemplo, o con una clara sensación de vibración que llene el espacio. Entonces tú podrías decir, pero esto es muy técnico. Sí, de acuerdo, puede ser que tenga que ver con lo que estás haciendo con el cuerpo, pero de todas formas tú estás situándote ya en el escenario, tú no estás pensando que este sonido lo vas a dar para decirle, hola mamá, ¿cómo amaneciste? Sino que tú esto ya lo generas, lo movilizas, lo gestas a partir de una posición, una situación de escenario, que suelo llamar yo en clase. Entonces, el hecho de ubicarte en una situación de escenario ya te hace tener una perspectiva dramática de lo que estás produciendo. Y desde ahí ya es imposible escindirte de todo lo que es expresivo. Entonces, como que estoy entrando en algo que suele ser problemático, pero como este conversatorio se llama la importancia del abordaje interdisciplinar en el trabajo con la voz artística, yo creo que aquí radica la importancia del abordaje interdisciplinar, ¿sí? No, yo no puedo mandar al artista ya, váyase al fono y ahí el fono verá y después llegue de vuelta y, se arregló todo. Entonces, eso es imposible. Tiene que existir ese diálogo, tiene que existir ese ida y vuelta también de qué trabajaste con el fono, ya, y qué te pidió. Algo no, de lo que estamos haciendo en clases, por el momento sería conveniente que no desarrollaras y así sucesivamente. Entonces, creo que esa es como una primera base desde la cual tenemos que entender por qué estamos abogando por un diálogo entre las dos, ¿sí? Porque ninguna de las dos, situándonos en el contexto de voz artística, podemos escindirnos de lo expresivo y ninguno de los dos tampoco, situándonos en este mismo contexto, podemos obviar que la voz está alojada en un cuerpo y que ese cuerpo tiene que responder, digamos, fisiológicamente a algo que es la propuesta artística. Y así como muy en específico y muy en cortito, en el trabajo, en el desarrollo en aula, yo te diría las cosas que principalmente vamos a desarrollar, abordar y en lo que vamos a poner mucho ojo. En primer lugar diría yo que son parámetros vocales, es decir, parámetros del sonido traducidos a voz, vale decir sonoridad o también llamado volumen, tono o altura y velocidad, en este caso velocidad del habla, ¿sí? También en algún sentido podríamos meternos también en diferenciación de calidad de timbre, ¿sí? Por algunos trabajos de vibración específicos. Y esto, por supuesto, siempre al servicio de lo que queremos comunicar, del contenido dramático que queremos expresar. Entonces ahí vienen todos los objetivos expresivos del trabajo que finalmente se vinculan tanto con la emoción como con las imágenes. Entonces ahí como que súper resumido. Ya, sí está clarísimo y me hace mucho sentido lo que comenta en el fondo como esta división, que muchas veces son divisiones tal vez como más pedagógicas, ya como para tratar de separar un poco las áreas y abordarlas de manera aislada, pero finalmente, como tú dices, todo se termina integrando. O sea, no podemos como hacer funcionar, ¿cierto? Este aparato, este cuerpo, sin tener algún tipo de intención, ¿cierto? Expresiva, o desde ese punto de vista, y viceversa.
Tampoco podemos expresar algo sin tener control, ¿cierto?, respecto a lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Así que me hace mucho sentido lo que comentas. Ahí veo que Nati tiene manito levantada. Sí, yo soy la representante ahora de Francisco, que comenta por el chat, bueno, que está muy interesante, felicita a Gala también y tiene una pregunta para el equipo, para Tamara y para Fernanda principalmente. Si han tenido dificultades respecto del lenguaje que se usa en el trabajo actoral, porque a veces nos retan de hippies. La verdad, yo personalmente no me ha pasado porque uno igual se empieza a aprender los distintos tecnicismos. Por ejemplo, hay algunas palabras que yo he ido adquiriendo como dentro de incluso mi propia terapia, por ejemplo, que dicen los chiquillos orgánico. Yo les digo mucho, los ejercicios de fono no tienen que ser bonitos, no tienen que ser perfectos, porque también me cuesta mucho desprogramarles ese chip, que ellos piensan que los ejercicios tienen que sonar en cierto tono, que tienen que sonar sonoros todo el tiempo, y no es así, la verdad. Los ejercicios fonoaudiológicos son como un relajo, un masaje, por así decirlo. Entonces, yo siempre les digo, no, tiene que ser orgánico. Y ahí, a los chicos, entonces, en el fondo yo me he ido apoyando un poco quizás de esos lenguajes hippies que dicen ustedes, pero la verdad es que uno en el ambiente de trabajo empieza a aprender y a adaptarse, porque no toda la vida va a ser técnico y uno que trabaja en el área artística entiende que no siempre va a ser así. Por lo menos yo no espero que sea de esa forma. Al final me he enriquecido. No sé qué ha pasado contigo, Tamara, en ese sentido. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo, ¿ya? Yo creo que finalmente lo importante es que uno entienda, más allá de la terminología, ¿cierto?, del lenguaje que va a utilizar, si es algo muy técnico o muy hippie o informal. Creo que lo importante, como dice Fernanda, es que finalmente le haga sentido a la persona. Si a la persona le hace sentido que tú le digas hazlo de forma orgánica, me parece que es el mejor término para usar en ese contexto, con esa persona. Ya finalmente es cualquier cosa que a la persona le haga más significado, ya que tengan o que sea algo significativo en el fondo para la persona. Yo creo que tal vez más allá de la terminología, creo que sí han salido de repente como ciertas posiciones que a lo mejor están un poco más contrapuestas, pero tiene que ver más con algo súper clásico, que es debate de todos probablemente eh, los lugares donde se trabaja el apoyo, ¿ya? Tiene que ver justamente con eso, ¿ya? Con el apoyo respiratorio. Creo que tal vez eso es lo más cercano que me ha tocado de repente como a detenerme a explicar un poco. A mí no me gusta tanto entrar como en la parte biomecánica o anatómica, ¿cierto? Porque creo que a veces puede confundir, pero sí creo que de hecho, he usado más la palabra orgánica justamente para referirme a eso, ¿ya? En el fondo, como no tratar de pensar tanto en lo que tengo que hacer para respirar, por ejemplo, y dejar fluir, ¿ya? Sí, sí me ha pasado eso mucho, que de repente hay mucha conciencia por esta idea de que tengo que apoyar la voz, ¿ya? O no apoyo bien y finalmente generan mucha tensión corporal y les cuesta fluir. Entonces, en ese sentido, yo de repente sí me he agarrado más de ese tipo de terminología, pero justamente para trabajar más el soltar, ¿ya? El fluir o el respirar con naturalidad dependiendo, ¿cierto?, de la tarea que yo necesite realizar. Creo que tal vez por ahí podría ir como cierta discusión en cuanto a la terminología, pero que finalmente tampoco la idea es entrar en un debate polémico, ¿ya? Sino más bien que la persona se quede tranquila con lo que estamos trabajando y que le haga sentido. Creo que eso finalmente es lo más importante. No sé Oye, si Fernanda y respondemos la pregunta. Tamara, y respecto de esto mismo, ¿ustedes relacionan algo de eso, o sea, de este como lenguaje que puede manejarse desde la experimentación artística con lo que ustedes manejan como aprendizaje sensoriomotor? Sí, sí, mucho. 100%. ¿Podrían Eso me hizo explicarlo un mucho poquito? sentido. Porque hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Claro.
uno de los objetivos más importantes que yo creo que tenemos nosotros en el área de voz, no solamente en el área artística, es poder alcanzar algo que se llama el aprendizaje sensoriomotor, que sería, por ejemplo, que el cuerpo del alumno, del estudiante, del actor, el cantante, esté listo en el fondo para la batalla, ¿ya? Y eso se logra con distintos mecanismos que nosotras utilizamos, por ejemplo, la práctica aleatoria, distraer a los pacientes durante la terapia para que en el fondo el cuerpo se vaya aprendiendo estos patrones como de voz sana, voz económica y puedan salir cuando ellos lo necesitan, porque obviamente los alumnos tienen que cumplir con muchas cosas, además de llegar a un tono de proyectar la voz, tienen que además transmitir cierta emoción, controlar ciertos aspectos respiratorios, tal vez incluso, que se les solicitan como objetivo dentro de las actividades de teatro. Entonces, para que nuestros alumnos estén así listos, nosotros trabajamos desde ese punto de vista. No Sí, sé yo si me parece también, concreto. sí, coincido y comparto también esto de trabajar, ¿cierto? Mucho desde el aprendizaje sensoriomotor. Yo hago mucha hincapié en la exploración, ya en exploración de sensaciones y esas sensaciones también en el fondo que se entienda porque a veces te preguntan qué debería sentir o está bien que sienta esto. Y creo que más allá de si está bien, está mal, o debería sentir esto, debería sentir lo otro, tiene que ver con desarrollar en el fondo esa instancia de permitir explorar cosas con la voz, ¿ya? No de juzgarlo finalmente. Esto no viene, lo mismo que decía un poco Fernanda respecto a que no buscamos que el sonido, ¿cierto?, sea perfecto, salga bonito, sino que tiene que ver con ir explorando distintos aspectos de la voz que van surgiendo dependiendo obviamente de la necesidad que tenga la persona. Ya en el caso nuestro, ¿cierto? Con Fernanda, como son estudiantes de teatro, las exigencias son mucho más altas que a lo mejor una persona que solo utiliza su voz para comunicarse diariamente con su núcleo familiar o en su entorno laboral. Entonces, en ese sentido, la exploración también tiene que abordar aspectos mucho más variados. No nos podemos quedar, ¿cierto?, en lo más básico. Y desde ahí, ¿cierto? Yo incorporo en el fondo esta exploración de sensaciones con distintas variables, ¿ya? Y variables que tengan cierto nivel de funcionalidad en el contexto académico y profesional que tengan a futuro. Entonces, para mí es súper importante, por ejemplo, agregar el cuerpo, ¿ya? El movimiento, también muchas veces hemos incorporado el trabajo de las mismas emociones, incluyendo textos que ellos estén practicando o en la interpretación de un personaje. Por ahí siento que también va un poco la cosa de esto de aplicar el aprendizaje sensorial-motor para que finalmente el desempeño sea trabajado en un contexto similar al que finalmente se van a exponer. Creo que por ahí va también esa parte del trabajo. Sí, qué bueno que sumas el cuerpo, Tamara, como en específico, ¿cierto? Porque claro, cuando uno habla de la voz, la voz no está como en el espacio, ¿no es cierto? Sino que la voz es el cuerpo también. Em, y entonces, por un lado eso, pero por otro lado también todos sabemos que el actor o la actriz normalmente está enfrentado a una exigencia física súper fuerte, a veces durante la emisión de la voz, a veces previo y posterior, y sobre todo los estudiantes que no solo mientras están en la performance, sino que de repente han tenido un larguísimo día o una larguísima semana en la que han tenido eh, em, realmente una actividad así como de monito animado y de repente llegar a la clase de voz y ay, encontrar como el centro para sonar perfecto. Como que finalmente también hay que irse amigando con el cuerpo y permitir de alguna manera también que el trabajo de la voz no esté escindido de eso, sino que responda también a esto. Y en ese sentido, yo quería agregar algo, creo que algo también que ha sido quizás no un objetivo que nos fijamos al comienzo, porque además en 2017, imagínate, eso ya es como la prehistoria, antes del estallido, antes de la pandemia, o sea, otro mundo. Entonces, pero que sí creo que ahora se ha manifestado y que es súper positivo, ya comprenderán por qué, es que siento que este convenio también de alguna manera apunta a un cuidado.
a que el estudiante o la estudiante se sienta más apoyado, más cuidada en su trabajo de aprendizaje. Entonces, cuando tú te acercas a un estudiante o un estudiante, em, y le dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no pides una evaluación con fono? Creo que sería un apoyo paralelo súper importante, además es un beneficio demasiado increíble que tenemos a disposición, está en la sala de al lado a tu sala, es gratuito. Entonces, creo que el estudiante o la estudiante también se siente mucho más contenido, mucho más acompañado, mucho más cuidado. Hay miles de herramientas más desde, no solo desde la disciplina, sino desde diferentes disciplinas. Entonces, finalmente, el acompañamiento y la contención son tangiblemente más ricas. Y eso en el contexto en que estamos viviendo hoy de, eh, no sé, salud mental podría llamarse, o en el contexto que estamos viendo hoy de eh, cómo nos sentimos, ¿no? Desde que hemos vivido todo lo que hemos vivido y que una de las cosas que más impacta es esta sensación de quizá de desprotección. Estas pasan a ser apoyos muy, muy importantes y que van más allá de si dialogan o no dialogan las disciplinas, porque dialogan, pero además también es una cosa del cuidado de la persona, del acompañamiento de la persona. Entonces creo que este es un objetivo que no nos habíamos fijado en un comienzo de esta manera, pero que hoy día aparece y es súper, súper rico. Sí, sí, estoy muy, muy de acuerdo. No sé si han habido algunas preguntas adicionales, Nati, o Yo tengo una, si me permiten. ya, sí. Pues me van a disculpar, pero yo no estoy en este ámbito y por lo tanto quizás mi pregunta es muy obvia, pero se las quiero preguntar igual, porque me da la sensación de que el acompañamiento permanente, que este trabajo colaborativo entre actores y fonos, podría ser como constante. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo a lo mejor ustedes detectan que es necesario iniciarlo? Así como, ¿qué banderas decimos, ya, esta persona a lo mejor se beneficia? Y también, ¿cuándo lo finalizamos o no lo finalizamos? Porque además, no sé, yo hablo de lo personal ahora, tengo una amiga muy cercana que es actriz. Y de repente me pregunta a mí y yo francamente le digo, pregúntale a alguien que sepa más porque yo de eso ya no lo sé. Entonces, si es que se terminan, cuándo se termina o no se termina, no sé. ¿Qué me dice? Bueno, Tamara lo comentaba hace un ratito, al comienzo me parece. Primero, la llegada a la terapia o a la evaluación, partamos por ahí, puede venir desde una sugerencia de la profe o del profe como una inquietud del mismo estudiante. ¿Mm? Entonces, desde los dos lugares puede venir, como por ejemplo la estudiante o el estudiante siente una incomodidad, siente una dificultad o viene con un diagnóstico previo que a lo mejor no se había manifestado como con dificultades evidentes, pero que al entrar al training esforzado, ¿cierto? De la escuela, claro, ahí ya comienza a manifestarse mucho más evidentemente y a ser limitante. Entonces, puede venir desde el estudiante como puede venir desde la profe o el profe que en la práctica de la clase o a veces también a partir de una evaluación, ya se da cuenta que parece que aquí hay algo que no es solamente que pasó, estuvo cansado 2 semanas o venía saliendo de un resfrío o no sé qué, sino que parece que es algo más continuo, qué sé yo. Entonces ahí puede suceder de las dos maneras. Y lo otro es súper interesante lo que preguntas respecto del alta, porque en su momento tuvimos que crear un protocolo de alta. Porque claro, o sea, por un lado, em,
bueno, se genera, ahí la Fernanda y la Tamara se referirán más en específico a eso, pero se genera un vínculo con la persona y de alguna u otra manera una interdependencia. Entonces, aparte, los que se han podido beneficiar de las terapias no quieren soltar, pues quieren seguir ahí con ese apoyo que es maravilloso, por un lado. Y por otro lado, para también darles cupo y espacio a otras personas también que van necesitando. Entonces, en su momento creamos este protocolo y lo hemos ido revisando. Cada vez, de hecho, este año comenzamos revisando ese protocolo como también de continuidad en las terapias, ¿cierto? Porque necesitamos cierto nivel de adherencia. Me siento tan regia cuando digo esta palabra porque la aprendí aquí. Entonces, necesitamos cierto nivel de adherencia, ¿cierto? A la terapia, porque si no, pucha, no tiene caso. Y bueno, así sucesivamente, ¿cierto? Pero también ha sucedido que hay gente que sale de alta y por, qué sé yo, puede ser trauma o enfermedad versus hiperactividad, tiene nuevos episodios y ahí puede a veces retomar. Y eso ha sucedido, yo te diría, varias veces. Pero aquí le dejo la palabra a Tamara y a Fernanda. Sí, sí, yo creo que, como dice Gala, el ingreso tal vez es más simple, ¿ya? En el sentido de que finalmente es detectar alguna dificultad, ya provenga de la persona o de un profesor, etcétera. El alta siempre es más compleja. Yo diría que no porque no se logren los cambios, ¿ya? Porque finalmente los cambios se logran rápido. Pero pasa muchas veces que a veces algunos de nuestros pacientes que hemos atendido no se quieren, digamos, despegar aún, a pesar de que uno ya se da cuenta que están bien, que ya han superado mucho sus problemas iniciales. Creo que tal vez esa parte cuesta un poco, pero yo diría, porque a mí no me ha pasado tanto, pero sí me ha pasado en algunos casos muy puntuales que siempre son características que se van repitiendo, que tiene que ver más con la seguridad, ¿ya? En el fondo con tener una inseguridad respecto a su propia voz, sentir que su voz no va a rendir como ellos creen que tiene que hacerlo, y pasa mucho también cuando tienen que usar su voz en el canto. Porque en teatro también, bueno, ahí Gala nos puede obviamente dar eh, muchas más pistas de lo que se puede abordar, pero muchos tienen que finalmente usar su voz para el canto a pesar de no ser cantantes, ¿ya? O muchas veces incluso de nunca haber tenido ningún tipo de entrenamiento vocal. Entonces creo yo que cuando aparecen esas inseguridades es cuando cuesta más dar el alta porque finalmente ahí uno pasa a acompañar en este proceso que puede ser más largo, que finalmente no depende solo de una estructura, ¿ya? O de la función de una estructura, sino que depende mucho de aspectos mentales, emocionales y psicológicos. Y lamentablemente ahí uno no puede apurar ese proceso, uno tiene que también respetar y ser parte de. Así que eso es por lo menos lo que ha pasado en cuanto a mi experiencia. No sé si Fernanda tiene alguna experiencia diferente. No me ha pasado tanto en el sentido de alumnos que sean inseguros y estén en un proceso, pero sí me ha pasado que empiezan a aparecer y aparecer nuevos objetivos de entrenamiento. Me ha pasado con un estudiante en particular que incluso está en otro país y se conecta a la hora que puede para poder tener hora fonoaudiología. Pero yo creo que ese paciente ya de verdad está inventando como nuevos objetivos para no soltar la terapia fonoaudiológica en el fondo. Pero creo que finalmente las sesiones que hemos llegado a tener, como ya se dio el alta, por así decirlo, más clínica y hemos llegado como a explorar como nuevas cosas en el sentido del canto, por ejemplo, que era un estudiante que le interesaba mucho seguir aprendiendo el canto y que siguió después de su egreso con teatro musical. Entonces hemos podido ahí entretenernos un montón, como yo igual tengo un background un poquito más musical, ahí yo igual de repente incorporo otras cosas. Pero eso un poco, no me ha tocado tanto como este proceso, quizás este estudiante también está pasando por un proceso así. Y ahora me lo cuestiono ahora que Tamara tocó el tema. Sí, yo quería agregar cortito de respecto de esto de la seguridad o la inseguridad. Es Mm. que claro, aquí nos metemos con el tema, el temón de la identidad
vocal y todo lo que lleva asociado, ¿cierto? La identidad vocal a la propia identidad, a la identidad de género, a la, bueno, a la identidad en general de la persona. Entonces, la voz, dado su origen en la convivencia humana, en la sociabilidad humana, em, habla mucho, ¿no? De la persona. Habla, aunque sea redundante, ¿no? Entonces dice mucho de la persona. Y pasa también que los estudiantes comienzan a descubrir y redescubrir sus voces. Y esto no siempre es un proceso agradable o no siempre es un proceso como, ah, ya, finalmente esta es mi voz y así suena, no me gusta o no me identifica o me recuerda algo que de lo que no quiero, con lo que no quiero relacionarme. Esas cosas también pasan y ahí hay que entrar en otro tipo de trabajo y verdaderamente otros objetivos surgen, pues, y son igualmente o quizás más importantes de lo que puede llegar a pasar, digamos, a nivel de objetivo expresivo. Entonces, ese es tema gigante y ahí como que viene otro conversatorio más Sí, da multidisciplinar. para un conversatorio entero. Que era justo mi próxima pregunta, pero ya, lo vamos a dejar, lo dejamos para después. Porque claro, pienso en lo dinámico, como que esta es como la sensación que me da, como constantemente como de mucho dinamismo, por las características, como ustedes decían, como de la performance que tengan que hacer, de las exigencias, de lo que se espera proyectar con la expresión artística. Complejo, complejo. Si a lo mejor tuvieran que, porque justo hoy día fue la Expo Novar, entonces habían futuros estudiantes de fonoaudiología interesados. ¿Y qué ingredientes debería tener a lo mejor ese futuro fonoaudiólogo que quisiera trabajar con actores principalmente? ¿Qué creen ustedes? Y yo puedo linkear con una pregunta que también hay en el chat, que dice, perdón, que yo me arrogué esta, pero por ahí dice, ¿qué consejo nos darías a los fonoaudiólogos para enriquecer nuestro trabajo en el ámbito teatral? Y yo creo que tiene que ver con esta pregunta de Natalia. Eh, yo creo que siempre algo que enriquece mucho es la inmersión y la práctica. O sea, sabemos que hay muchos fonoaudiólogos que son cantantes. Pero no sé de tantos fonoaudiólogos que son actores o actrices, entonces, o que han explorado en este lugar. Entonces, yo creo que si a ti te interesa la voz artística, es muy bueno que la practiques. Es muy bueno que de repente tomes clases de expresión vocal artística o, por último, técnicas de expresión oral o este tipo de cosas como para y creo que es muy útil siempre entender en carne propia finalmente a qué es lo que debe apuntar em, mi tratamiento en la persona. Es decir, hacia dónde debiese llegar esa persona, qué es lo que debiese lograr, qué, qué es lo que tiene que habitar con su voz. Porque si yo no sé a dónde tengo que llevar a la persona, y eso en el ámbito artístico solo lo voy a saber experimentándolo. O sea, nadie te puede contar cómo es actuar. No creo que eso es posible, como comprenderlo a cabalidad. Tú tienes que actuar. Entonces, creo que un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga que esté, o futuro, que esté interesado en la voz artística, además, por supuesto, de estar apasionado por la voz, el cuerpo, la fisiología vocal, etcétera, yo creo que debiese explorar él o ella misma en la expresión vocal. Súper. No sé si eso, la Tami o Fernanda.
Sí, yo estoy muy de acuerdo y creo que también hay distintas formas en que uno se puede ir acercando de repente a las áreas, porque o sea, evidentemente, por mucho que a lo mejor algún fonoaudiólogo o fonoaudióloga le guste, ¿ya? Y se acerque o incluso haya participado en contextos teatrales, creo que igual cada persona va a tener una necesidad particular. ¿Ya? Porque yo creo que pasa lo mismo que en la música. Finalmente hay muchos estilos musicales, hay muchas escuelas. Entonces en el teatro debe pasar, me imagino, aquí yo hablo más desde la ignorancia, pero me imagino que debe pasar algo similar. También hay distintas escuelas de teatro, o algunos teatros que son más físicos, o otros que es más clásico, o más drama, o más comedia. Entonces yo creo que también, como no las podemos hacer todas, naturalmente, creo que tal vez como exponerse a ese tipo de escenarios y ir a ver obras de teatro, ya presenciar, como dice Gala desde el comienzo, nosotras con Fernanda que tenemos la suerte de estar ahí mismo en Campo Oriente, ver cuáles son los entrenamientos que tienen, ver cuándo hacen sus puestas en escena, entonces acercarnos un poco al área finalmente, conocer de las personas que estamos interviniendo, que yo creo que es algo que también aplica a cualquier área, incluso en el deporte pasa lo mismo, o sea, un kinesiólogo tampoco va a poder a lo mejor hacer todos los deportes del mundo, ¿cierto? Pero algo, algún acercamiento, ¿cierto? Tiene que tener con la actividad física. Entonces yo creo que acá es un poco lo mismo. Entonces lo que dice Gala es muy importante, explorar a lo mejor no al nivel profesional que tiene un actor o una actriz, pero sí acercarnos un poco a esa experiencia, ya sea desde la observación o desde la propia vivencia. Creo que esas podrían ser algunas sugerencias. Y creo que había una última pregunta. Sí, pero parece que Fernanda quería decir algo, ¿o no? La Dale, vi. dale, Fer. No, era como para cerrar que es tener siempre la humildad para seguir aprendiendo, como dice Tamara y como dice Gala, porque la verdad es un área que siempre te está presentando nuevos desafíos. No es como, ah, ya, yo me aprendí esto que viene de la universidad. Y además es una ciencia que evoluciona muy rápido. Entonces, ir agarrándose de nuevas estrategias o tener la humildad para decir, chuta, yo llevo 10 años ocupando esta terapia y ahora me dijeron que ya quizás no tenía tanto efecto, irse renovando en ese sentido, seguir estudiando. Y otra cosa que también nos dicen harto nuestros estudiantes, yo creo que a Tamara le pasa un montón, que llegan al internado de voz y dicen, profe, yo no sé usar el teclado, profe, yo no sé cantar, yo no sé usar mi voz y tienen mucho miedo. Y la verdad es que la clave no es ser tremendo cantante, no es ser tremendo actor, es simplemente tener un poco de conocimiento o acercamiento, por lo menos interés y curiosidad en seguir creciendo y formándose. No hay que ser el más diestro del mundo para poder hacer terapia vocal. Y eso es como un miedo que yo creo que debe ser erradicado y una conversación que la hemos tenido miles de veces dentro del área de voz. Así que me agrada mucho que hayan tocado ese tema porque es como una conversación infinita que tenemos al final. Continúen entonces con la última pregunta porque yo creo que ya estamos casi pasadas de la hora. Sí, estamos, pero esta es para cerrar, que también es de Francisco, que quizás además de los ingresos, de las adherencias, de la cantidad de sesiones, si hay algunos otros indicadores que muestren cómo se está dando esta colaboración entre las distintas disciplinas. Bueno, yo puedo hablar de los indicadores en aula. Básicamente es el rendimiento. O sea, y es evidente. O sea, como finalmente a lo que se apunta en aula, generalmente, no puedo hablar por cada docente en específico, pero en forma transversal a lo que se apunta es a que la voz del estudiante o de la estudiante le permita trabajar su propia propuesta creativa de la forma menos limitante posible. Es decir, que su voz no le ofrezca tantos límites, que le dé un espacio de exploración y de trabajo expresivo lo suficientemente amplio como para poder contener una propuesta creativa que se sustente. Entonces, cuando tú derivas o cuando, digamos, sugieres una evaluación o cuando el mismo estudiante pide ayuda,
es porque de alguna u otra forma hay algo en esa voz que está limitando su propuesta expresiva. Y el indicador es cuando tú lo ves en aula y empieza a expandir esos límites, empieza a poder explorar con más libertad y bueno, ya es salud, pues de repente un estudiante pasa de tener una zona áfona a sonar, pues, o sea, son cosas como evidentes. Eso yo puedo hablar desde el aula. No sé si ustedes a lo mejor desde Fono habría que agregar algo más como estos indicadores. Yo creo que más allá de los cambios perceptuales, porque básicamente, ¿cierto? Nuestras evaluaciones son muy ligadas a lo acústico, a lo perceptual, creo que también la autopercepción, la autopercepción de nuestros usuarios, porque finalmente ahí es donde tú contrastas con las inquietudes que llegaron al comienzo y cómo se van después de las intervenciones. Entonces, lo que uno tiende a observar es que ya las dudas, ¿cierto? O las limitaciones, como dice Gala, que ellos sentían en un comienzo, ya no están presentes. Y lo podemos contrastar justamente con sus evaluaciones iniciales y sus evaluaciones finales, más allá de lo perceptual, ya digamos como de los cambios que como terapeuta, ¿cierto? Vamos evaluando sesión a sesión o desde un comienzo hasta el final del proceso. Yo creo que ahí es donde también se ven, incluso los mismos pacientes se sorprenden. Yo muchas veces les muestro cómo cambia su autopercepción vocal desde un inicio al final del proceso y hasta ellos mismos se sorprenden y son sus percepciones. Y ellos mismos se quedan como asombrados de, uy, ¿cómo cambió esto? O sea, antes yo de verdad sentía que tenía muchas dificultades, muchas limitaciones en distintas áreas y ahora en realidad ya nada de eso está. Entonces creo que eso también es una forma muy interesante de ir viendo los cambios finalmente o midiendo esos avances. No sé si Fernanda quiere. Y nuevamente ahí viene lo del tema de la seguridad, pues. Sí, claro, Mientras más seguro exacto. está, Sí. también puede trabajar más relajado, más relajada y hay menos tensión. O sea, una cosa lleva a la otra también. Ya, pues muchísimas gracias. Estamos en la hora. Les agradezco la participación, las ganas, la motivación por guardar este espacio de tiempo en la semana que de repente hay hartas cosas que hacer y uno como que a lo mejor se hace más difícil, pero que ustedes lo hayan hecho, para nosotros es súper importante que se esté grabando también, porque así quienes no se pudieron conectar van a tener la opción de verlo de todas formas. Así que, bueno, esto esperamos que se siga repitiendo, a ver si podemos volver a convocar más adelante o a lo mejor hacer algún cambio. Yo por el chat dejo una encuesta cortita de opinión para aquellos que quieran responderla, porque nos permite también hacer algunos cambios. Y eso es todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Gala, Fernanda, Tamara. Que estén muy bien y nos encontramos en una próxima vez. Chao, chao, que estén muy Chao, bien. muchas gracias.